Tuve el placer de estar a bordo de una Frontier V6 Pro 4X de Nissan, junto con mi queridísimo Gonzalo Magaña, haciendo unas pruebas. Fue una ruta de iniciación 4x4, pero lo interesante aquí fue que fuimos a probar justo esta Frontier V6 Pro 4X. Y estaban ni más ni menos que algunos Jeeps Wrangler Rubicon, otros Jeeps Sahara, por ahí habían algunos Jimnys. E incluso una Hummer. No la Hummer comercial. No la de gasolina que tiene la plataforma de Suburban, no. La Hummer del ejército con motor diésel, súper robusta, durísima, etc. Y entre todos esos vehículos que tienen esta genética off-roader por antonomasia, estamos nosotros a bordo de Nissan Frontier V6 Pro 4X. Entonces la pregunta es, ¿realmente están las capacidades off-road de Nissan Frontier V6 Pro 4X a la altura de Hummer o de Jeep Rubicon? Y eso es lo que descubrimos en la ruta. Quédense con nosotros para saber un poquito más, mi gente. Y le pusieron las mismas pruebas, las mismas pruebas. No hubo consideraciones especiales con Frontier V6 Pro 4X. Estuvo rudo porque aparte la Frontier que llevábamos no estaba equipada con llantas all terrain ni mod terrain. No, eran llantas todo clima para ciudad y carretera. Ahora, la pregunta que yo te haría, Paco, ¿por qué alguien debería de comprar o voltear a ver Nissan V6 Pro 4X en vez de voltear a ver Toyota Tacoma o la Chevrolet Colorado, por ejemplo? O incluso L200 Jack Frison o Chevrolet S10 Max. El caso de Frontier V6 Pro 4X, aparte de esas capacidades 4x4, tiene detalles en habitáculo que tienen que ver con confort y equipamiento que sí superan el caso de Tacoma. Eso hay que decirlo. Es más confortable, rebota menos, es menos brincona. De hecho, yo podría decir que Frontier V6 Pro 4X no es brincona. No, el espacio interior es bueno. Tal vez no es tan amplio como Ford Ranger, pero es muy cómodo su interior. Los asientos sí son grandes, sí son anchos, muy buen soporte, y la suspensión y el manejo en ciudad a velocidades normales o en carretera a velocidades normales de autopista es bastante sabroso. Pero hablando de los detalles de confort, justo tiene también una pantalla táctil bastante grande que es responsiva, justo muy responsiva al tacto. El sistema operativo que tiene es muy amigable con el usuario y muy intuitivo, muy fácil de manejar. Tiene perillas, afortunadamente, que de pronto ya hay marcas que te dan la pantalla lisa y si quieres subir o bajar el volumen tienes que estar tratando de atinarle con el dedo mientras te vas moviendo, y eso en ruta off-road es dificilísimo. Entonces sí se agradece que tenga una perilla a la que le puedas dar vuelta con la mano en un instante cuando quieres modificar el volumen. Además hay un tomacorriente de 110 voltios al que le puedes sacar, si no me equivoco, hasta 400 y tantos watts de potencia, donde ya puedes operar alguna que otra herramienta o una laptop más choncha, ese tipo de cosas que ya te son útiles para el trabajo, ¿sabes? Hay un detalle que me gustó mucho, que es el sistema de sonido Fender, que lo cambiaron. Usualmente Nissan en sus versiones tope de gama de algunos de sus vehículos, y la mayoría de las marcas en las versiones tope equipa Bose, sí. Y a mí francamente no me gusta el sistema de sonido. No está malo, no es malo, no lo puedo decir que es malo. Es un sistema de sonido premium que está más recargado en temas de marketing para poder pertenecer a esta gama premium de sistemas de sonido. El caso de Fender trabaja muy bien, suena muy bien, tiene un subwoofer debajo del asiento trasero. Es una configuración sonora muy diferente a Bose. Suenan muy distinto, entonces ahí sí depende de qué sabor o de qué color o de qué olor te guste tu sistema de sonido. Tiene quemacocos, hay cámara periférica con visión periférica, o sea, visión 360. Y esa cámara la pusimos a prueba justamente en las pruebas off-road. Nos fue sumamente útil cuando pasamos una zanja bastante profunda e incluso teníamos una rueda delantera al aire, más de 1 metro de altura, la rueda separada del piso. Tiene bloqueo de diferencial trasero, que precisamente gracias a eso fue que pudimos pasar esa zanja con la camioneta completamente de lado, inclinada y una pata volando. Tiene los modos 4x4, el 4Low tiene muchísima fuerza. La transmisión es de 9 velocidades, 10 velocidades. Es una transmisión automática de 9 velocidades. 9 velocidades, y es fantástica porque la ventaja es que esta transmisión de 9 velocidades, aun cuando vas en 4Low, puedes meter primera low, segunda low, tercera low, cuarta low, quinta low, hasta novena low, y esto hace que se sienta más desahogada, que no te veas obligado a pasar de 4Low a 4 high a cada rato en una ruta. No tienes que estarla revolucionando. No tienes que estarla revolucionando tanto, etcétera. Te permite tener más desahogada la camioneta. Hablando de las cámaras, ahorita que estamos platicando acerca de que estaría bueno que tuvieran mejor resolución las cámaras. Sí estaría bueno. Especialmente la cámara delantera y la cámara trasera, la verdad es que sería ideal que tuvieran mejor resolución para poder justo ver con absoluta definición los obstáculos que tienes enfrente. Sí son muy útiles. Sí, son muy útiles. O sea, sí puedes ver bien el camino y te queda bien definido. O sea, las cámaras de visión periférica son un hit en la cuestión 4x4. Son súper útiles. Tiene un muy buen ángulo de entrada. Yo creo que tan generoso incluso en las esquinas laterales delanteras, como el caso de esta defensa que viene configurada especial para eso. Las ruedas delanteras no están tapadas por plástico de la defensa, por así decirlo, ¿no? O por metal de la defensa, sino que la defensa empieza más allá de la mitad de la altura de la rueda, lo cual te permite un mejor ángulo de entrada, atacar rocas, atacar piedras, atacar obstáculos y también subir y bajar pendientes sin darle un trancazo al vehículo, ¿no? Regresando a la pregunta del
principio, ¿por qué una Frontier V6 Pro 4X y no Toyota Tacoma o Chevrolet Colorado? O por ejemplo, incluso la Jack T8 Frisón o incluso la S10 Max, que ya sé, muchas personas van a decir, no están en el mismo segmento, no están en el mismo rango de precios, yo sé, pero si te alcanza para una de estas, te sobra, por ejemplo, para una S10 Max o una Frisón. Entonces hay personas que dicen, oye, realmente debería de invertir lo que cuesta la Frontier o lo que cuesta la Tacoma, o por un poco menos de dinero me llevo una camioneta que es casi igualmente capaz, pero no igualmente capaz. Y eso es justo lo que siento que Frontier V6 Pro 4X hace que valga la pena. Es posiblemente el motor más potente en este tipo de camionetas por menos de $1,000,000 con 310 caballos de potencia. Y eso es bastante potencia. Es un motor un poquito más potente que el motor de Toyota Tacoma, que tiene 278 caballos, o que el motor de S10 Max, que tiene 220, 230 caballos, una cosa así, o incluso que el motor de la Jack Frisón, que tiene 236 caballos de potencia. Entonces es un motor bastante potente. Y si lo que quieres es power, con una transmisión de chorrocientas velocidades, donde vas a poder arrastrar, pero también vas a poder correr en autopistas si es necesario, a velocidades moderadas, pero desempeño, Frontier V6 Pro 4X lo tiene. Ahora, la capacidad de arrastre es de casi 3 toneladas. Son 2.8 toneladas. Es muy impresionante. Peso. Entonces aquí ya puedes subir un remolque con unos 2 caballos o hasta 3 caballos, dependiendo de qué tan choncho sea tu remolque y qué tan grandes sean tus caballos. Estás hablando de ponis o percherones, pero ya puedes mover cosas ya verdaderamente voluminosas y puedes darle un uso que en el pasado solo era posible remolcar con pickups del segmento grande. Así es, no del segmento mediano. Entonces esta es práctica para estacionarse, para moverte, y tiene toda la galleta del mundo para arrastrar casi 3 toneladas. Sí, la capacidad de carga no es tan generosa, son 500 kilos aproximadamente lo que tiene capacidad de carga, pero la compensación viene con la capacidad de arrastre. Y sabemos que en estas ligas el patrón lo que va a hacer es arrastrar remolques más que andar cargando pacas de Sí, totalmente. No, sí, eso se lo va a dejar a las Frontiers más pequeñitas, ¿no? Las hermanas menores, sí. Claro. Suspensión. Ya hay más tecnología en la amortiguación y permite de nuevo este manejo muy sabroso en ciudad, sin que sea tan brincón como pudieran ser las pickups de otras marcas, pero con buena firmeza o buena compresión o buena dureza a la hora de pasarlas por pruebas rudas, que en una de las pruebas rudas que nosotros hicimos fue un descenso en una pendiente bastante empinada, 30 grados, una cosa así, 35 grados, y la suspensión delantera llevó realmente compresión y nunca se escuchó que topara. El hecho de no sentir y escuchar que la suspensión topa quiere decir que tiene la firmeza necesaria para aguantar todo el peso, toda la carga de la camioneta en el frente. En el frente, es correcto. Entonces, eso está súper bien porque se traduce en seguridad para los pasajeros. Sí, completamente. Creo que aquí, así como Chevrolet S10 Max va por Frontier, por la Frontier 4 cilindros a secas, la de trabajo, ¿no? Este caso de Frontier V6 Pro 4X al revés, va por Toyota Tacoma. Es correcto. Porque Toyota Tacoma es un producto muy exitoso, incluso más del 90% de la producción que existe en el país de Toyota Tacoma en las dos plantas que hay, se va a Estados Unidos y Canadá. Entonces, el hecho de que Frontier V6 Pro 4X esté pensada en arrebatarle mercado a Tacoma quiere decir que van con todo y por todo. Sin embargo, en términos de precio, no están en lo mismo. Si hay una diferencia. Toyota Tacoma, por ejemplo, tiene un precio de 855,500 pesos, que es la edición especial 4x4. Hay otra edición Sport 4x4, otra versión Sport 4x4, pero sí es más económica, pero no tiene todos estos detallitos como los rieles de techo, las vestiduras de pie, los estribos laterales, que sí tiene la Frontier V6 Pro 4X. El diseño de Tacoma siempre fue muy alabado y muy apreciado en nuestro país, hasta que llegó Frontier con esta parrilla grandota, con el emblema de Nissan en rojo, con los faros un poco más agresivos, LED y todas estas cosas. Y si la ves por fuera, hay muchas personas que ya opinan que se ve más robusta, más atractiva, más padrota o más perrona, como dicen en Sinaloa, la Frontier V6 Pro 4X de lo que se ve Tacoma. Antes Tacoma era como la reina en diseño. Sobre si Tacoma va a perder segmento en el mercado o no, y si una es mejor que la otra, no lo sabemos. Hasta no hacer un video, una comparativa real de las dos lado a lado, no lo vamos a poder saber, y hasta no hacer la prueba del tiempo. Si estás buscando como máximas capacidades y gran lujo, Frontier V6 Pro 4X. Y en la parte de seguridad, Frontier V6 Pro 4X viene equipada con 12 tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, que son muchísimas asistencias que tiene, que te previene una colisión frontal, sensores, radar, cualquier cantidad de cosas. Sí, entonces, o sea, el control crucero adaptativo, asistencia y alerta de abandono de carril con asistencia de preservación de carril. Además, que cuenta con un asistente de descenso en pendientes, que en las pruebas off-road que hicimos fue bastante útil. Fue muy útil. Presionas un botón, tocas el freno y se activa un poco de presión de frenado cuando vas en pendiente, y ya no tienes que tocar el freno, solo vas dosificando el acelerador. Y con respecto al tema de seguridad, trae 8 bolsas de aire, 2 frontales, 2 de rodilla, que es para conductor y pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortinas, sensor de volcadura, tiene sistema ABS, distribución electrónica de frenado, diferentes
diferencial de deslizamiento limitado. Con bloqueo. Nissan Frontier Pro 4X tiene un valor de 988,900 pesos mexicanos. Y bueno, pues esto fue Nissan Frontier V6 Pro 4X, que la verdad quedamos bastante satisfechos. En términos generales me parece un gran producto. Siempre hay áreas de oportunidad, pero por lo pronto me parece un gran producto. Sí, creo que es un producto muy completo, con mucho lujo, pero también mucho desempeño.